No, ya sí voy a revisar. Voy a terminar más antes. Ya. Está aquí. Ya. Todos con la República. Hasta de lo que hablábamos el día de hoy, pero les voy a dar tiempo siempre para que copien, ¿ya? Siempre, siempre les he dado tiempo. Siempre les he dado tiempo para que copien. Y como siempre les he dado... Sería el colmo, compañeros. Listo. A ver. ¿Qué es la República Aristocrática? ¿Quiénes gobernaron en la República Aristocrática? Mientras ustedes van acumulando puntos, sí, en su participación. Ay, muchachos, ¿qué entienden por República Aristocrática? ¿Alguien de ustedes por ahí? ¿Alguien de ustedes por ahí? ¿Nadie? La República Aristocrática es el periodo republicano de la historia del Perú, profesor. Muy bien, es un periodo republicano de nuestra historia. ¿Qué más? Se caracteriza por el dominio político de la oligarquía. Muy bien. ¿Alguien más? Profesor, abarca los gobiernos desde 1895 hasta 1919, desde la gestión de Nicolás de Piérola hasta la segunda de José Pardo y Barrera. Muy bien, excelente. Excelente. ¿Alguien más? ¿Nadie más quiere participar? Ya, Piero, te estoy anotando. La compañera que nos manifestó su nombre, por favor. Andrea Mendoza Castañeda, profesor. Andrea Mendoza. Piero y Andrea. Piero y Andrea Mendoza. Muy bien. ¿No hay más participación? Yo, profesor. Ya. Ya la República Aristocrática es un periodo de nuestra historia republicana gobernado por una oligarquía cuyo poder económico era la agroexportación. Muy bien.
Muy bien. ¿Tu nombre, por favor? Mauricio Rojas Angeli, profesor. Angeli. A ver. ¿Alguien más? ¿Solamente son tres? Profesor. Profesor, Te escucho. profesor, y una característica de la República Aristocrática fue que el dominio político de una oligarquía dedicada a la agroexportación y la minería y las finanzas. Muy bien. ¿Tu nombre, por favor? El vínculo Bautista Yanjunsul, profe. Jutsu. Stephanie Hitche, creo que estaba por ahí. Sí, profesor. Profesor, se emplea el término república aristocrática porque es la expresión sostenida por Jorge Basadre para designar el periodo iniciado el 8 de septiembre de 1995, fecha en la que Nicolás de Piérola asume el mando constitucional. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Nadie más, ¿no? Yo, profesor. Ya. Escuchamos. Profesor, la aristocracia designaba la forma del gobierno donde el poder político era ejercido por los mejores, es decir, aquellas personas con mayor capacidad y virtud. Muy bien. Yandel con eso, o me equivoco. Yo también, profesor. Profesor. Cuando me compañero. Escuchamos. Compañero, te escuchamos. ¿Quién iba a participar? La última, la última. Profesor, ¿yo puedo participar? Ya, la última, ya. Profesor, una república aristocrática constituye un periodo donde predominó la oligarquía, porque fue financiada por el Partido Civil, el cual ejerció un dominio hegemónico en la política y en la sociedad, profesor. Dígame tu nombre, por favor. Córdoba Valdión Brigitte, profesor. Sí. Profesor, yo puedo participar. A ver. Ya, el último, ya no hay más. ¿No? Ya no hay más. Profesor, la República Aristocrática es el dominio de unas cuantas personas que tienen bastante dinero en su mayoría. ¿Solo eso? Sí, profesor. Tu nombre. Valdión Picoy, profesor. No lo escuché muy bien. Valdión Picoy. Profe, yo también, por favor, no podía hablar porque mi internet se había cortado. A ver, voy a ver mi hora. Voy a ver mi hora. Ya, el último. Ya, la aristocracia, Plática. designaba la forma de gobierno donde el poder político era personas con mayor capacidad de virtud. Muy bien. ¿Nombre? Luis Rojas, Pulcarima. A ver. Rápidamente. Rápidamente. Cuando hablamos de república aristocrática, bueno, ya lo han dicho, ¿no? Ustedes ya lo manifiestan, solamente acomodamos el ejemplo. La república aristocrática es un término que lo acuñó. ¿Quién lo acuñó? ¿Quién lo acuñó? ¿Quién acuñó el término de república aristocrática? Jorge Basadre. Jorge Basadre es el que va a acuñar el término de la república aristocrática. ¿Listo? ¿Y qué cosa dijo Jorge Basadre? ¿Ya? ¿Qué dijo él, Jorge Basadre?
Jorge Basadre manifestó y dijo lo siguiente, escuchen, ¿ya? Que la República Aristocrática es un periodo que se va a dar en nuestra historia entre los años de 1895 al 19. ¿No? En ese contexto, la República Aristocrática también es conocido como el segundo, ¿qué? Como el segundo civilismo. Así es conocido la República Aristocrática, como el segundo civilismo. Es en la historia del Perú donde los gobiernos civiles van a llegar a su máximo apogeo, donde los gobiernos civiles van a llegar, vamos a decir, ¿no?, a dominar, pero un pequeño sector nada más va a ser la clase dominante. Por esa razón nosotros tenemos características en el aspecto político, en el aspecto económico y en el aspecto social. En el aspecto político, jóvenes, se van a dar lo que yo llamo los gobiernos oligárquicos. Quiero decir que van a gobernar pocas familias, pocas personas con poder económico y poder político. Por eso decimos, se dieron los gobiernos oligárquicos. O sea, se va a dar el gobierno, en este caso, de pocos, ¿no? De pocos. Ellos van a tener ese poder político, pero primeramente poder económico, y cuando tienes economía, tienes el control del poder político, y eso no es. A la vez también, mis queridos estudiantes, nosotros tenemos que entender lo siguiente, que aquí van a haber bastantes partidos políticos, ¿no? Hay partidos políticos. Estos partidos políticos, mis estudiantes, ¿quiénes eran esos partidos políticos? Habían pues los partidos, por ejemplo, el Partido Civil, el partido, puedo decir acá, demócrata, ¿no? Demócrata, el partido, puedo poner acá, el Partido Liberal, ¿correcto? El Partido Liberal, puedo poner el Partido Constitucional, ¿no? Aquí abajo pongo el Partido Constitucional, puedo poner el Partido Constitucional. Pero siendo el partido político más importante de la República Aristocrática, va a ser el Partido Civil. Es por esa razón que les voy a decir, en este periodo solamente hubo apariencia, voy a decir acá, apariencia de democracia. ¿Me entienden? ¿Listo? En este periodo, mis queridos estudiantes, no se practicó una democracia como tal, sino se dio una apariencia de democracia. Quiere decir que solamente ese pequeño sector de la clase dominante elegían a sus gobernantes. La mayoría que venía del sector rural era excluido. Bueno, siempre es así, andamos repitiendo acá ese aspecto. Listo. Bueno, seguimos en este aspecto. Bueno, eso es en el aspecto político. ¿Y cómo es en el aspecto económico? Nosotros nos preguntamos, ¿cómo es en el aspecto económico? Se va a dar una política, vamos a decir, agroexportadora. Una política agroexportadora apoyando siempre al capital extranjero. Y si es que se dio una política agroexportadora, nos preguntamos, ¿y qué recursos se explotaba pues precisamente en Perú durante la República Aristocrática? Estamos hablando que explotamos, por ejemplo, el azúcar, el algodón, no solamente el algodón, vamos a decir, explotamos el azúcar, el algodón, el caucho, jóvenes, el caucho, la minería siempre ha sido explotada, el petróleo, ¿no?, que eran los principales recursos que explotaba pues el Perú en el aspecto económico. El azúcar, el algodón, el caucho, la minería y el petróleo. ¿Correcto? Recuerden ustedes que en el aspecto económico
se daba, mis queridos estudiantes, la dependencia, voy a decir, económica, en este caso, ¿de quiénes? De los capitales ingleses. ¿Ah? En esta república aristocrática se da la dependencia económica, en este caso, de los ingleses. Y eso no te olvides, por favor. ¿Listo? Ahora, otra cosa es en el aspecto social, ¿no? En el aspecto social, ¿a quiénes se explotaba? ¿Qué sector se explotaba? Mira, había, vamos a decir acá, una explotación, en este caso, voy a decir, del indio. Tenemos una explotación del indio. Si tenemos una explotación del indio, se daba mediante el yanaconaje, y se daba mediante el enganche, voy a decir, ¿no? Mediante el yanaconaje y mediante el enganche. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el yanaconaje? Nos preguntamos, ¿qué es el yanaconaje? Es cuando los campesinos son obligados a trabajar en las tierras de los hacendados. Ese es el yanaconaje. Cuando los campesinos son obligados a trabajar en las tierras de los hacendados, pero ¿los van a pagar o no los van a pagar? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Los pagarán o no los pagarán? Pues yo les voy a decir que no los van a pagar. Es un trabajo sin sueldo. ¿Ya? Y solamente les daban pequeñas parcelas de tierra. Tenemos aquí, puedo decir, el famoso enganche. ¿Qué es el enganche? El enganche, mis estudiantes, es el trabajo, lo puedo decir yo, ¿ya? El trabajo por pago por adelantado. Si no nos pagan en la colonia, perdón, en la república, ¿quién va a querer trabajar? Entonces, no hay quien trabaje. Y por esa razón se dio el famoso enganche, que es el pago por adelantado. No quieres trabajar, pero si no me pagas, ¿por qué voy a trabajar? Toma, te voy a pagar por adelante. Y el campesino dice, ya, si me estás pagando así, entonces pues trabajo, ¿no? Eso es un aspecto. ¿Listo? No solamente eso, se daba la explotación, vamos a decir, la explotación de los nativos en la selva. Se ve la explotación de los nativos en la selva. ¿Y cómo se les explota en la selva? Mediante las correrías y mediante la habilitación. Entonces, cuando digo que se da la explotación de los nativos en la selva mediante las correrías, ¿qué son las correrías? Las correrías, mis queridos estudiantes, es el trabajo en las caucheras de la selva, ¿ya? Es el trabajo en las caucheras de la selva. Con sueldo, sin sueldo. Sin sueldo. Tipo yanaconaje, pero yanaconaje se dan en las haciendas. ¿Entienden? Las correrías se daban en las caucheras de la selva. Hay también la habilitación. ¿Qué es la habilitación? El pago por adelantado para que los nativos en la selva puedan trabajar en las caucheras. Porque si yo soy nativo de la selva, a mí me están explotando. Entonces, ¿por qué yo voy a trabajar si me están explotando? Yo no puedo trabajar. Me están explotando. Es más, no me pagan. Entonces, se creó la habilitación. El pago por adelantado. Eso es la habilitación. ¿Listo? Eso es en el aspecto social. Y bueno, por otro lado, se daba pues la explotación del obrero, que en la República Aristocrática va a luchar por las 8 horas de trabajo a nivel nacional. Eso es en esto en el aspecto social. ¿Y lo va a conseguir? Sí. Finalmente consigue ese trabajo de las 8 horas a nivel nacional. ¿Ya? Vamos a ver. Por otro aspecto, vamos a decir en el aspecto ideológico. Recuerden que la lucha obrera no fue de uno solo, se formaron sindicatos. Y aquí se van a formar, mis queridos estudiantes, los primeros sindicatos en el Perú. ¿Listo? Y estos primeros sindicatos que se van a formar tenían ideología
voy a decir acá ideología, pero ¿qué tipo de ideología? Ideología anarquista. Y eso no se olviden, por favor. El tipo de ideología que van a tener jóvenes, ¿ya? Estos primeros sindicatos van a ser las anarquistas en el Perú, las anarquistas, ¿entienden? ¿Listo? Entonces, esas son las características. Entonces, jóvenes, no hay que olvidarse. ¿Qué cosa no tengo que olvidar? Que la República Aristocrática, vamos a decir, es conocido como el segundo civilismo. Los gobiernos civiles aquí llegan a su máximo apogeo. Por eso se darán gobiernos solidarios, gobiernos de pocos. A eso me refiero. Y el partido político más importante de la República Aristocrática era el Partido Civil. En el aspecto económico, entendemos que nosotros dependemos económicamente de los ingleses, pero también decimos que se da una política agroexportadora apoyando al capital extranjero. ¿Y qué explotábamos? El azúcar, el algodón, el caucho, la minería y el petróleo, ¿no? Y en aspecto social, siempre la explotación de los indios y los nativos. Eso ustedes tienen que entender. Y también es en la República Aristocrática donde van a surgir los primeros sindicatos. ¿De qué tipo de ideología? De ideología anarquista. ¿Listo? Es más, aquí voy a poner nota, ¿ya? En el diario, en el diario, la protesta se difunde, vamos a decir acá, las ideas anarquistas. En el diario La Protesta en el Perú se difundían las ideas anarquistas. Y otros se preguntarán, ¿y qué cosa es el anarquismo? El anarquismo es tener, mis queridos estudiantes, pero vamos a decir, un Estado sin gobierno. O sea, nosotros, la población, no más el gobierno, no necesitamos obediencia de nadie. Eso es la anarquía. Un Estado sin gobierno. ¿Entiendes? Eso es. ¿Funciona? Obviamente que no va a funcionar. ¿Listo? Vamos entonces. Copien, por favor. Copien, lo voy a ampliar un poquito. Tienen 4 minutos. Empiezo a correr a partir de ahora. Ya, empiezo a correr a partir de ahora. Listo. A ver, cópienlo. Mira, 8:29, 8:33. Bueno,
¿Lo borro, jóvenes? Un minuto más, Un profesor, momentito. por favor. Momen- Un minuto más. Casi no encuentro su batería. Vamos a conectar un ratito. Se va a mover un ratito, por favor. Estoy conectando. Ahí está. Conecta. Uy, por poco se apaga. Bien, muchachos. Ya. Lo borro ahora sí, ¿no? Jóvenes. Ahora sí. Sí, profe. Sí. Ah. Lo borro. Ahora vamos a hacer los gobiernos. Los gobiernos vamos a hacer. Los gobiernos. Eso es sumamente importante. Los gobiernos vamos a desarrollar. Vamos por este lado. Dentro de los gobiernos de la República Aristocrática, vamos a poner así, voy a poner Nicolás de Piero. ¿No? Nicolás de Piero. Y Nicolás de Piero va a gobernar, será su primer o segundo gobierno. ¿Qué dice usted? ¿Será su primer o segundo periodo? Alguien que me diga por ahí. ¿Qué será? ¿Su primer o segundo periodo? Muchachos. ¿Su segundo periodo? Segundo periodo. Muy bien, porque ¿cuándo fue presidente? Más años. ¿Cuándo fue presidente más antes? ¿En qué periodo? ¿En qué periodo fue presidente? ¿En la guerra con? En Chile. Exacto. Entonces, esto es su segundo. Eres el gobierno, mis queridos estudiantes, de la coalición, voy a decir acá, nacional. Eres el gobierno de la coalición nacional. Ahora, si digo que es el gobierno de la coalición nacional, ¿por qué es conocido como el gobierno de la coalición nacional? ¿Por qué se dice coalición nacional? ¿Saben por qué, mis estudiantes? ¿Ya? ¿Saben por qué? Porque prácticamente este señor gobernó, voy a decir acá, con sus opositores. ¿Ya? Cosa que no se hace en realidad, no se gobierna con los opositores, pero este sí lo hizo. Por eso el gobierno de la coalición nacional. ¿Listo? Vamos acá. En su gobierno, mis queridos estudiantes, se va a dar lo que yo llamo la era del caucho.
la era del caucho. Quiere decir, mis estudiantes, estaba de moda, voy a decir en este sentido, explotar el caucho en el Perú. De moda. Es más, voy a decir yo que el rey del caucho, en este sentido, el rey del caucho, ¿quién era el rey del caucho? Era Fermín Fiscal. Fermín Fiscal. ¿Me entiendes? Entonces, él era el rey del caucho. Entonces, y si Fermín Fiscal explotaba el caucho, ¿en dónde lo hacía? ¿En dónde se explotaría el caucho? ¿En qué región? ¿En qué región? En la región de Loreto se explotaba el caucho con mayor importancia. ¿Ya? Entonces, en el gobierno de Piérola se da la era del caucho. Era novedad. Ya estén explotando el caucho. ¿Y a quiénes se les explotaba, pues, en esos trabajos para sacar el caucho? A los nativos de la selva se los explotaba. ¿Sí? Eso es, mis queridos estudiantes. Cabe recordarse también, o cabe recordar, que con este gobierno, mis queridos estudiantes, por ejemplo, ¿qué pasa? Llegó la misión Clemen. Llega la misión Clemen al Perú. ¿Estamos? Sí, mis estudiantes. Llegó la misión Clemen. Eso tiene que ser. Y si llegó la misión Clemen, pues nos preguntamos, ¿para qué vino Clemen al Perú? Vino a reorganizar nuestras Fuerzas Armadas, ya que fuimos un desastre en la guerra con Chile. Es por esa razón, con la llegada de la misión Clemen, se da, vamos a decir acá, el servicio militar obligatorio por 5 años. Por 5 años. Eso ustedes los que deben saber. Ya, es por esa razón que se va a dar el servicio militar obligatorio por 5 años. Ahora no quiere decir ni un mes, ¿sí o no? En esos tiempos por 5 años. A la vez también, mis estudiantes, se crea, vamos a decir acá, la EMS. ¿Qué es la EMS? La Escuela Militar de Chorrillos. Por eso se crea a la EMS. Gracias a la llegada de la misión Clemen. Recuerden ustedes que él fue presidente en plena guerra con Chile. Y había unos territorios que estaban en manos de los chilenos. ¿Qué territorios todavía estaban en manos de los chilenos, jóvenes? ¿Quién me dice por ahí? ¿Quién me dice? Tacna y Arica. Muy bien, Tacna y Arica. Teníamos que recuperarlo, pero no teníamos plata, porque uno de los requisitos para recuperar era tener plata. Y no teníamos plata. Entonces, mediante el estanco, jóvenes, al azar, ¿qué cosa se dijo? ¿Qué se dijo? Se dijo que solamente el azar lo va a explotar el Estado peruano, ya no los particulares en Guam, solamente el Estado peruano. ¿Por qué? Porque los ingresos, vamos a decir, los ingresos del azar, estaban destinados a recuperar, ¿qué cosa? Tacna y Arica. Todos los ingresos del estanco al azar estaban pues precisamente destinados a recuperar los territorios de Tacna y Arica. Eso no se olvida. Y esto pues precisamente ocasionó, ¿ya?, la rebelión de los pobladores de Guam.
Y esto ocasionó la rebelión de los pobladores. ¿Y por qué los pobladores de Huanta se van a levantar? ¿Por qué se levantaron? Porque los pobladores huanteños explotaban, pues en este caso, la sal. Ahora viene este gobierno y les dice, ya no van a explotar ustedes, el único que va a explotar es el Estado peruano. Y ellos dirán, ¿y nosotros de qué vamos a vivir? ¿Qué cosa vamos a comer? ¿Sí o no? Pues no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. ¿Qué pasó, presidente? No, ustedes no explotan más. Señor presidente, si no importa, pónganos impuestos, pero nosotros queremos seguir trabajando. ¿De qué vamos a vivir? No, solamente el Estado. Y por eso se levantaron los pobladores de Huanta. No. En este gobierno, mis queridos estudiantes, ustedes tienen que saber lo siguiente. ¿Y qué cosa? Recuerden que con este gobierno el Estado peruano se moderniza, pero entre otros, vamos a decir, entre otros, ¿qué? Se crea la empresa recaudadora de impuestos. Se crea la empresa recaudadora de impuestos. ¿Me están entendiendo? No solamente eso, mis queridos estudiantes. Cada vez también ustedes tienen que entender que se crea el Banco Perú-Londres. El Banco Perú-Londres es el banco, vamos a decir, más importante de la República Aristocrática. Es un banco inglés, el más importante. Pues, en este gobierno se crea la compañía, voy a decir acá, la compañía de seguros RIMA. Se crea la compañía de seguros RIMA. En este gobierno, mis estudiantes, algo que es sumamente importante, se da la ley del matrimonio civil. ¿Y qué importancia tiene? Es que para la sociedad de gananciales, antes era pues el matrimonio religioso, eso lo imponía. Pero si yo no soy católico, o sea, yo me quiero casar, pero no soy católico, o sea, ¿cómo va a ser la cosa? Yo me quiero casar por otra modalidad. Entonces, por esa razón que se da la ley del matrimonio civil, donde tú te vas a casar, ya pues en los municipios, en ese, ya no directamente por la iglesia. ¿Listo? ¿Y qué sociedad de gananciales con? Cuando en una casa todos los bienes son la mitad para la mamá, la mitad para el papá, ¿sí o no? O para la mujer y varón, mitad, ¿sí? Sociedad de gananciales. Y bueno, los hijos se escriben, pues obviamente, ¿listo? Es eso. No solamente mis queridos estudiantes puede ser esta situación. No solamente puede ser eso. También, jóvenes, en este gobierno llegan los primeros automóviles. Imagínate, llegan los primeros automóviles. Nos estamos modernizando, como en Europa. Y por eso precisamente, pues, Europa demandaba el caucho. ¿Por qué? Para hacer las llantas de los vehículos, por ejemplo. En este gobierno incluso llega el cine. Llega el cine. Imagínate. Estado moderno de pie. Llega el cine. Se da la ley del matrimonio civil. Llegan los primeros automóviles. Por eso otros, nota, ¿ya? Por eso lo pone nota, también, ya, vamos a poner, el gobierno, ¿ya? Piérola, empezó con el proceso
empezó con el proceso, voy a decir acá, de modernización del país. Empezó con el proceso de modernización del periodo, ¿no? Es eso, por eso en otros textos dice Piérola, conocido como el califa, porque él lo conoce como el califa, nos empieza a modernizar. Por eso dicen Estado moderno de Piérola. No te olvides. Entonces, vamos. Cópienlo, por favor. Cópienlo. Pero una cosita importante. No te olvides, ¿eh? Que este gobierno es conocido como la coalición nacional. ¿Pero por qué, profesor? Porque el gobierno con los opositores. Que el gobierno, con el gobierno de Piérola se dio la era del caucho. No apoyó del caucho, era del caucho. Por favor. Voy a dar tiempo, mis queridos estudiantes. 8:50, 8:55. Ya, 8:55. Lo borro. Lo borro. Ya, vamos. Felicito. A ver, mis queridos estudiantes, voy a hablar ahora acerca del gobierno de Eduardo López de Romaña. Eduardo López de Romaña va a gobernar entre los años de 1899 a 1900. ¿Listo? Por cultura general, ustedes tienen que saber, mis queridos estudiantes, que él es el primer presidente, ojo, el primer presidente del siglo, ¿de qué siglo? Del siglo XX. Eso tienen que saber. Que él es el primer presidente del siglo XX. Eso es con Eduardo López de Romaña. Es el primer presidente del siglo XX. ¿No? En su gobierno también, vamos a decir, él es conocido también como el gobierno del azúcar. Entonces, no olvidarse que él es conocido como ¿qué? Como el gobierno del azúcar. Eso tienen que saber. Por otro lado, mis queridos estudiantes, mis queridos, en su gobierno se empezó o simplemente se explotó con mayor importancia, ¿ya? Se explotó y exportó, vamos a decir, y exportó el país con mayor importancia, ¿qué cosa? El algodón, ¿no? El algodón y el azúcar. El algodón y el azúcar. Por eso en esa época había una época llamada los varones del azúcar, y uno de los varones del azúcar era pues Eduardo López de Romaña. ¿Listo? Muy bien, mis queridos estudiantes. A la vez también, ustedes tienen que entender que con este gobierno se van a dar los primeros códigos de qué cosa, profesor. Se preguntarán, ¿qué primeros códigos? Seguramente dirán, ¿ya? Se darán los primeros códigos de agua, minería y el comercio. Se dan esos primeros códigos de agua, minería y el comercio.
El primer código de agua, ¿ya? Por ejemplo, se da en 1902. Por ejemplo. Ahora, con estos primeros códigos de agua se daban para que posteriormente se hagan proyectos de irrigación, ¿entienden? Para que se den proyectos de irrigación. Entonces, el detalle y la pregunta es, si se van a dar los proyectos de irrigación, mis queridos estudiantes, entonces, ustedes tienen que saber algo que es muy importante. Profesor, si se van a dar proyectos de irrigación, bien, pues, por ejemplo, nuestra costa es seca y necesita agua para cultivar. Pero yo les pregunto, ¿a quiénes favoreció los primeros códigos de agua? ¿Favoreció a los campesinos que trabajan en la tierra o habrá favorecido a los hacendados? ¿A quiénes favoreció? ¿Qué me dice? ¿A quiénes? ¿A quiénes favoreció los primeros códigos de agua? ¿A los campesinos o a los artesanos? A los hacendados. A los hacendados, claro. No puede favorecer a los campesinos porque los campesinos no tienen tierras. No tienen tierras. Se supone que los hacendados, ¿no? Entonces, estos primeros códigos de agua, por ejemplo, vamos a decir acá, ¿ya? Favoreció, ¿a quiénes favoreció? Favoreció a los hacendados de la costa, principalmente. A los hacendados de la costa. Y eso, ustedes llévenselo bien en su cabecita, ¿no? Con este gobierno, vamos a decir, se apoyó la inversión de los Estados Unidos. Se apoyó la inversión de los Estados Unidos. Y si es que se apoyó la inversión de los Estados Unidos, yo les pregunto a ustedes, ¿en qué aspecto los Estados Unidos, pues, invirtieron en el Perú? ¿En qué? ¿En qué materia invirtieron en el Perú los estadounidenses? Dice que este gobierno apoyó la inversión estadounidense. ¿En qué aspecto? A ver, ¿en qué van a invertir los norteamericanos? ¿Invertirán en la agricultura o en la minería? Por sentido lógico. ¿En qué van a invertir los norteamericanos? ¿En la minería o en la agricultura? Sentido. La minería, profesor. Minería. Claro, pero en la minería tienen mayores ganancias. Es por esa razón es que se creó la mini company. La mini company. ¿En dónde? En Cerro de Pasco. En Cerro de Pasco. Por esa razón se crea la mini company, la compañía. Es más, se manda a construir un ferrocarril. ¿Y qué ferrocarril se manda a construir? Lima, perdón, La Oroya, Cerro de Pasco. Ese ferrocarril que va de La Oroya, jóvenes, al Cerro de Pasco, donde ustedes se encuentran, pues lo manda a construir, ¿quién? Eduardo López Herrera. ¿Y por qué? Porque de Cerro de Pasco voy a extraer minerales y necesito llevarlo al Callao. De Cerro de Pasco lo llevo a La Oroya, de La Oroya hacia el Callao. Por esa razón. Eso ustedes tienen que tenerlo bien. Por otro lado, se firmó un tratado. Se dio un tratado con Bolivia. ¿Y qué tratado con Bolivia se firmó y se estudió? ¿Qué tratado con Bolivia? El tratado Osma-Villa. ¿Listo? Eso es. Bueno, no hay mucho por resaltar de Eduardo López de Romaña y después va a gobernar
Manuel Campos. ¿Ya? Pues después se va a dar el gobierno de Manuel Campos. De Manuel. El gobierno entre 1903 a 1904. No gobernó bastante tiempo. ¿Por qué murió? ¿Por qué falleció? Lo que mejor que dio este gobierno, vamos a decir, es la ley de construcción, es la ley de construcción de ferrocarril. No gobernó mucho tiempo, sino lo más importante es que él va a dar la ley de construcción de ferrocarril. Construir ferrocarril es sumamente importante hasta la actualidad, que los estudiantes. ¿Ya? No murió mucho tiempo. Entonces, ¿quién se quedó como presidente provisorio? ¿Alguien le puede decir? ¿Quién fue el presidente provisorio a raíz de la muerte de Manuel Candado? ¿Quién fue? Y que convocó elección. ¿Quién fue? Serapio Calderón. Y Serapio Calderón es el que va a convocar elecciones. ¿Y quién va a salir como ganador? Profesor. Va a salir el presidente más importante de la República Aristocrática. ¿Y quién es el presidente más importante de la República Aristocrática? ¿Quién? José Pardo. ¿Listo? Entonces, no tenemos que olvidarnos que este gobierno es conocido como el varón del azúcar, el gobierno del azúcar. Que en su gobierno se dan los primeros códigos de agua, minería y el comercio. Pero para hacer códigos de agua, para hacer proyectos de irrigación. ¿Pero a quién favoreció este código de agua? A los hacendados, porque los hacendados se beneficiarán con proyectos de irrigación y no el campesino, porque el campesino no tiene tierras. Cómpralo, por favor, cómpralo. ¿Tienes esto? 3 minutos, mi querido estudiante, vas a tener para esto, ¿ya? 3 minutos. Cópienlo, por favor. Cópienlo, muchachos. Cópienlo. Cópienlo. Cópienlo, mis estudiantes. Cópienlo, por favor. A ver. 9:13. 9:13, rápido. Al universidad. Eso en 1908. ¿Listo? También estableció la educación, voy a decir acá, la educación primaria obligatoria, ¿ya? Y gratuita. ¿Ya? Y gratuita. Voy a poner acá. Del primero al sexto grado. Toda la primaria. De manera obligatoria y gratuita. Lo mejor de la educación. Eso. Pero la educación secundaria todavía era pagante. Todavía era pagante la educación secundaria. Eso, por favor, ustedes tienen que saber, mis muchachos. ¿Ya? Eso es así. ¿Listo? Entonces,
Se da la educación primaria, obligatoria y gratuita del primero hasta el sexto grado. Por favor, eso no se olvide. ¿Listo? A la vez también, con este gobierno, por ejemplo, se crea ¿ya? La escuela normal de varones. Hoy, esa escuela normal de varones, hoy es la Cantuta. O sea, en Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, la Cantuta. ¿Ya? Es la Cantuta. Hoy es la Cantuta, mis estudiantes, esta universidad. ¿Listo? Sí. No es difícil, es sencillísimo. Estamos. Ahora, por otro lado, también cabe recalcar ¿ya? Que con este gobierno se crea el Instituto Histórico, y arqueológico del Perú. Eso bajo la dirección de Maxwell. Eso bajo la dirección, como vuelvo a repetir, de Maxwell. ¿Se nota, no? Se nota. Muy bien. ¿Ya? Porque Maxwell fue el primer director del Instituto Histórico y Arqueológico del Perú. ¿Listo? Eso, por favor. En su gobierno, mis queridos estudiantes, también ¿ya? se inaugura la cripta de los héroes. La cripta de los héroes. ¿Y quiénes están en esa cripta de los héroes, jóvenes? ¿Ya? Están, pues, los héroes de la guerra. ¿De qué guerra? ¿Qué guerra hemos sufrido más antes? De la guerra del Pacífico. Ahí está. Se inaugura la cripta de los héroes y ahí están, pues, enterrados los héroes de la guerra del Pacífico, como por ejemplo Alfonso Ugarte. Pero lo más importante es el aspecto de la educación. Eso es lo más importante. ¿Ya? Eso es lo más importante. Eso no se tiene por qué olvidar. Eso es importantísimo, recontra. Por otro lado, mis queridos estudiantes, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, profesor, por otro lado? En su gobierno se dan las primeras huelgas reclamando el trabajo de las 8. El trabajo de las 8. ¿Entiendes? Los trabajadores querían, pues, trabajar 8 horas. Incluso en esos tiempos se da el proyecto Manzanilla. ¿Ya? El proyecto Manzanilla. Y cuando hablamos del proyecto Manzanilla, no es del té de manzanilla, sino este proyecto Manzanilla tiene referencia a que se busca ¿ya? El trabajo de las 8 horas. Pero este proyecto Manzanilla, ¿se aprobó o no se aprobó? Tú tienes que decir, no se aprobó el proyecto Manzanilla, no se aprobó. Ese proyecto Manzanilla no se va a aprobar. Claro que posteriormente, en el segundo gobierno de José Pardo y Barrera, porque José Pardo y Barrera tiene 2 gobiernos, ya en su segundo gobierno, sí, ¿no? Ahí se aprueba el proyecto Manzanilla. Por eso, lo mejor que se consiguió en el aspecto social en la República Aristocrática es el trabajo de las 8 horas, mis estudiantes. Es lo mejor que se consigue. ¿Listo? Eso es lo mejor que se va a conseguir, mis estudiantes.
Y eso ustedes, pues, lo tienen que saber, pero muy bien. Listo. Acá. Chévere. ¿No? Entonces, jóvenes, lo más importante de su primer gobierno es que apoyó la educación. Entonces, nota, puede decir, nota. Él es el presidente José Pardo. José Pardo es el presidente, vamos a poner acá, más importante de la República Aristocrática. De la República Aristocrática. Por favor, no se olviden. ¿Listo? Entonces, ¿qué más se habla? Hay obras como que, por ejemplo, circulan los primeros tranvías en el Perú, el de Lima. ¿Ya? Sí. Pero cuando hablamos de José Pardo, siempre hablamos de la educación. ¿Ya? Siempre hablamos de la educación. Cópialo, por favor. Cópialo, no hagan su agonía. ¿Qué fue lo bueno, compañeros? Un minuto más, por favor. A ver, antes de borrar.
No, ampliamente guardado. Se van a estudiar, por favor, lo más importante, voy a decir, mis queridos estudiantes, en este caso, vamos a decir, Profesor, su micrófono está apagado. Profesor, Profesor, su micro. profesor. Profe, su micro. No nos escucha. Profesor, Ahora, su ¿qué estará micro. diciendo? Profe, su micro. Profesor, su micro. Profesor, su micro. Profesor, su Profe, micro. su micro. Profesor, su micro. Profesor, su micro. ahora, Ahora Sí. sí. Ahora profe. Profesor. Profe, no te escuchamos nada de lo que nos estabas diciendo. me ayudas. Se estudian, por favor, José Pardo. Su segundo gobierno. Después de este es Leguía, Billinghurst y José Pardo. Leen lo más importante, porque no nos alcanza el tiempo. ¿Listo? Porque hay preguntas. Pero todo está referente a lo que hemos hablado. ¿Listo? Por favor, para su examen de sábado. ¿Ya? Para su examen de sábado.